Dicen que manejar de noche te enseña a lidiar con el miedo, carreteras desoladas, luces que parecen jugarte bromas y esa sensación de que no estás tan solo como crees. Pero lo que me pasó aquella noche no fue un truco de la mente. Era real, y hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Antes de continuar, comenta de qué parte escuchas estos relatos y compartir si han sido de tu agrado. Era un viaje rutinario. Transportaba maquinaria pesada desde Durango hasta León. El cliente quería el cargamento al amanecer, así que decidí tomar la ruta 45 de noche. No era mi primera vez en ese tramo, conocía sus curvas, sus paraderos y sus zonas más solitarias. Eran las 10:30 de la noche cuando dejé la última estación de servicio. El encargado me advirtió algo que me pareció extraño. No te detengas, pase lo que pase. Le sonreí, pensando que se refería a los típicos intentos de asalto en carreteras. Agradecí el consejo y seguí mi camino. La noche estaba tranquila, sin viento, sin lluvia. Mi camión avanzaba a buen ritmo y la carretera se extendía frente a mí, interminable y oscura. Todo parecía normal hasta que vi algo en el arcén, una camioneta detenida con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Reduje la velocidad, pensando en ayudar, pero algo me detuvo. No sé si fue la falta de movimiento o el silencio abrumador, pero algo me hizo seguir de largo. Unos kilómetros más adelante, vi algo similar, un sedán parado, también con las luces encendidas y las puertas abiertas. Esta vez no reduje la velocidad. Algo en mi interior me decía que no debía detenerme. Al pasar por el tercer vehículo abandonado, comencé a preocuparme. Encendí la radio, pero no había señal. Saqué mi teléfono, no había cobertura. Solo entonces noté que llevaba casi una hora sin ver otro vehículo en la carretera, algo extraño para un tramo que solía estar concurrido, incluso de noche. Decidí encender mi radio CB. La estática llenó la cabina, intercalada con fragmentos de voces incomprensibles. Ajusté las frecuencias hasta que una voz clara emergió. Si estás escuchando, sigue conduciendo. No mires atrás. Mi corazón dio un vuelco. Intenté responder, pero la estática volvió a cubrir la señal. Las luces en el retrovisor. A las 12:15 de la mañana, vi las primeras luces tras de mí. Eran faros de un vehículo que se acercaba rápido. Me alivió pensar que, finalmente, había alguien más en la carretera. Pero ese alivio duró poco. El vehículo se mantuvo a una distancia constante, nunca intentando rebasarme. Sus luces eran extrañamente intensas, casi cegadoras. Usé el espejo lateral para intentar identificar el modelo, pero no lograba distinguirlo. Decidí cambiar de carril para dejarlo pasar, pero el vehículo hizo lo mismo. Era como si estuviera imitando cada uno de mis movimientos. Después de unos 20 minutos de esta persecución, tomé una curva pronunciada. Cuando miré nuevamente por el retrovisor, las luces habían desaparecido. El hombre en el camino. La tensión comenzó a afectarme. Estaba cansado, pero no podía permitirme descansar. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la carretera, iluminado por mis faros, había un hombre parado. Vestía ropa oscura y llevaba una mochila. Reduje la velocidad, temiendo atropellarlo. Pero cuando estuve a unos metros, el hombre levantó una mano, como para saludarme, y después, sin previo aviso, comenzó a correr hacia el bosque al lado de la carretera. Algo en su movimiento era antinatural, como si sus extremidades no estuvieran del todo coordinadas. No quise detenerme. Aproximadamente a las 2 de la mañana, llegué a un puente viejo que marcaba el límite entre dos estados. Lo había cruzado muchas veces antes, pero esa noche se veía diferente. La estructura parecía más deteriorada, como si nadie la hubiera usado en años. A mitad del puente, el camión comenzó a perder potencia. El motor tosió y se apagó, dejándome en medio de la nada. La única luz era la de mis faros y la luna llena. Intenté encender el motor, pero no respondía. Bajé para revisar el sistema,
y mientras lo hacía, escuché un sonido extraño, algo parecido a un golpeteo metálico, como si alguien estuviera caminando sobre el puente detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Subí al camión, cerré las puertas y, después de varios intentos, el motor finalmente arrancó. El resto del viaje fue un borrón. Llegué al amanecer, agotado y confundido. Mientras descargaban la mercancía, el encargado me preguntó si todo había ido bien. Dudé antes de responder, pero finalmente le conté lo que había pasado. Su rostro cambió, y en voz baja me dijo: «Esa ruta no es normal de noche. Muchos han reportado cosas extrañas. Algunos ni siquiera regresan. Desde entonces, evito conducir por la Ruta 45 después del anochecer. A veces, en viajes nocturnos, todavía siento esa presencia, como si algo o alguien me estuviera observando desde la oscuridad». Dicen que cada carretera tiene su historia, que hay curvas donde más de un conductor ha perdido la vida y otros que han perdido la razón. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que la vi aquella noche, en un tramo que no estaba en el mapa y que cambió mi vida para siempre. Era una noche tranquila. Mi camión iba cargado de materiales para construcción y tenía que llegar a Monterrey antes del amanecer. Había calculado bien mis tiempos, pero un accidente en la ruta principal me obligó a buscar un desvío. El GPS me marcó un camino más corto, una carretera secundaria que no recordaba haber tomado antes. No me preocupé. Soy trailero desde hace más de 20 años y me he enfrentado a rutas peores. La noche estaba despejada, y la carretera parecía bien pavimentada. Sin embargo, algo en el ambiente me puso nervioso. No había ni un alma en el camino, ni luces de otros vehículos, ni siquiera las típicas señales de vida en las casitas al borde de la carretera. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando llegué a un tramo lleno de curvas cerradas. La velocidad era mínima, porque cualquier error podría ser fatal. Entonces la vi, una silueta de pie a un lado del camino. Era una mujer, con un vestido blanco que brillaba bajo los faros de mi camión. Parecía joven, con el cabello largo y oscuro cubriendo parcialmente su rostro. Me hizo una seña, levantando una mano. Por un instante dudé en detenerme. Pero no podía dejar a alguien ahí sola en medio de la nada, ¿verdad? Bajé la velocidad y me detuve unos metros adelante. Miré por el espejo retrovisor, pero ella no se movió. Decidí bajarme para hablarle, pero cuando salí del camión, no estaba. Caminé unos metros hacia la curva, alumbrando con mi linterna. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. El primer accidente. De regreso al camión, intenté calmarme pensando que era el cansancio. Pero apenas retomé el camino, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. A unos 200 metros adelante, un coche estaba volcado en medio de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. Reduje la velocidad, intentando descifrar la escena. Al acercarme, vi que el parabrisas estaba destrozado y que había manchas oscuras sobre el capó. Parecía que el accidente había ocurrido minutos antes. Me estacioné a un lado y bajé nuevamente. Grité por si alguien necesitaba ayuda, pero solo el silencio respondió. Mientras revisaba el coche, escuché pasos detrás de mí, suaves pero nítidos, como si alguien estuviera descalzo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La segunda aparición. Aceleré el camión, decidido a salir de esa maldita carretera. Pero apenas unos minutos después, en otra curva, la vi de nuevo. La misma mujer, parada al borde del camino, con la mano levantada. Esta vez, algo en su expresión había cambiado. No podía verlo claramente, pero parecía sonreír, una sonrisa que me puso los pelos de punta. No me detuve. Pasé de largo, pero al mirar por el retrovisor, ella seguía ahí, inmóvil, observándome. Pensé que había terminado, pero no fue así. Al tomar la siguiente curva, sentí un golpe en el remolque, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Frené en seco y bajé, linterna en mano, para revisar. El remolque estaba intacto, pero el aire alrededor se sentía pesado,
como si algo invisible me rodeara. Y entonces la escuché, una risa suave, casi un susurro, que venía de la parte trasera del camión. La curva interminable. Decidí ignorar todo y seguir adelante. Pero la carretera comenzó a cambiar. Las curvas se volvían más pronunciadas, como si estuvieran diseñadas para desorientarme. Miré el GPS, pero la señal había desaparecido. El contador de kilómetros no se movía, y mi mente empezó a jugarme trucos. Cada curva parecía idéntica a la anterior. Era como si estuviera atrapado en un bucle, repitiendo el mismo tramo una y otra vez. Fue entonces cuando la vi dentro del camión. No sé cómo, pero estaba ahí, sentada en el asiento del copiloto, mirándome. Su rostro estaba pálido, sus ojos negros como la noche, y su sonrisa era una mueca imposible de olvidar. ¿Por qué no te detuviste?, dijo con una voz que no era humana, sino un eco profundo que parecía venir de todos lados. Intenté no mirarla, concentrarme en la carretera, pero ella seguía allí, cada vez más cerca, hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. No recuerdo cómo logré salir de esa carretera. Lo único que sé es que al amanecer, mi camión estaba estacionado al borde de una autopista principal, con el motor apagado. Un coche de la policía se detuvo a mi lado, y el oficial me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, esperando que pensara que estaba loco. Pero su respuesta me heló la sangre. Esa curva, muchos han reportado lo mismo. Algunos no vuelven, y los que lo hacen no son los mismos. Desde entonces, evito conducir de noche, especialmente por carreteras que no conozco. Porque hay cosas en la oscuridad que no deberían ser vistas, y hay curvas que esconden secretos que jamás deberían ser revelados. Siempre he pensado que las curvas son como puertas, algunas te llevan a tu destino, y otras a lugares donde no deberías estar. Esa noche aprendí que hay curvas que no solo quiebran la carretera, sino también a quienes las cruzan. Era una noche tranquila cuando tomé la ruta 34, un tramo que no había recorrido antes. Mi carga era simple, materiales de construcción que debía entregar en Puebla antes del amanecer. Mi plan era avanzar rápido y sin contratiempos, pero todo cambió cuando el GPS me sugirió una ruta alterna para evitar tráfico. Al principio, no lo pensé dos veces. El nuevo camino parecía acortar casi una hora de trayecto. Pero mientras conducía, noté algo extraño, la carretera estaba desolada. Ni un vehículo, ni luces de casas en los alrededores, ni siquiera los animales que suelen cruzar en las noches. No había señales de advertencia, pero algo en el aire se sentía mal. La niebla comenzó a levantarse de forma repentina, cubriendo la carretera y obligándome a bajar la velocidad. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando llegué a la primera curva. No era particularmente peligrosa, pero al girar, noté algo peculiar, un auto estacionado en el arcén con las luces encendidas. Parecía reciente, pero no había nadie dentro. Reduje la velocidad y miré a mi alrededor. No vi huellas ni señales de que alguien hubiera salido del vehículo. Me quedé unos segundos en silencio, pensando si debía detenerme, pero algo me dijo que no lo hiciera. Seguí adelante, sintiendo que alguien me observaba desde los árboles que rodeaban el camino. Después de unos kilómetros, la carretera comenzó a empinarse y las curvas se hicieron más cerradas. Fue en una de esas donde vi algo que me heló la sangre, una figura en medio del camino. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie, inmóvil, como si me esperara. Frené de golpe, haciendo rechinar los frenos del camión. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender qué estaba viendo. La figura no se movió, pero cuando parpadeé, ya no estaba allí. Pensé que era el cansancio, así que me obligué a seguir adelante, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. El sonido en la cabina. Minutos después, mientras avanzaba por otra curva, escuché un ruido en la cabina. Era un golpeteo, suave pero constante, como si alguien estuviera tocando la puerta desde afuera. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada.
Aceleré, intentando ignorar el sonido, pero este se hizo más fuerte, como si ahora viniera del techo del camión. Encendí la radio para distraerme, pero solo escuché estática. De repente, entre el ruido, una voz susurró algo que me erizó la piel. No debiste tomar este camino. Frené en seco, mi mente en caos. Bajé del camión con una linterna, decidido a revisar el techo, pero no había nada. El silencio era total, excepto por el crujir de mis botas contra el pavimento. Volví a subir al camión y continué, esta vez con el miedo instalado en el pecho. La carretera comenzó a serpentear más, cada curva más cerrada y peligrosa que la anterior. Fue en una de esas curvas donde todo cambió. Al girar, vi un autobús volcado en la cuneta. Era un modelo antiguo, con las ventanas rotas y la pintura desgastada. Parecía que llevaba años allí. Pero lo más extraño fue lo que vi dentro, sombras moviéndose. Reduje la velocidad y pasé a su lado, intentando no mirar demasiado, pero las sombras seguían moviéndose, como si algo o alguien estuviera atrapado allí. De repente, una de las ventanas se rompió por completo, y una figura salió corriendo hacia el bosque. Aceleré como nunca, dejando atrás el autobús. Mi corazón estaba a punto de estallar, y la carretera parecía no tener fin. El último encuentro. La niebla se hizo más espesa, tanto que apenas podía ver un par de metros frente a mí. Fue entonces cuando vi las luces de otro vehículo. Parecía ser otro camión, pero iba demasiado rápido. Intenté esquivarlo, pero al hacerlo, me vi forzado a tomar una curva demasiado cerrada. El camión derrapó, y pensé que era mi final. Pero cuando logré detenerme, me di cuenta de que la carretera había cambiado. Ya no era la misma ruta. Las curvas habían desaparecido, y ahora estaba en una carretera recta, con un cielo despejado y estrellas brillantes. Respiré profundo, aliviado de haber salido de esa pesadilla. Pero al mirar el espejo retrovisor, vi algo que me paralizó, la figura de un hombre, parado en medio de la carretera, con la misma postura inmóvil que había visto antes. Y entonces lo entendí, esa carretera no era solo un atajo. Era una prueba, una puerta a algo que nunca debí cruzar. Desde esa noche, evito rutas desconocidas, especialmente de noche. He tratado de buscar información sobre la carretera, pero no aparece en los mapas. Algunos colegas han mencionado cosas similares, curvas donde el tiempo se detiene, apariciones en medio del camino, y vehículos que desaparecen sin dejar rastro. Hay lugares que simplemente no pertenecen a este mundo, y esa carretera es uno de ellos. Conduzco camiones desde hace 25 años. He visto cosas extrañas en la carretera, accidentes horribles, animales cruzándose de la nada, incluso alguna que otra alucinación por el cansancio. Pero lo que viví aquella noche no tiene explicación. Nunca lo he contado completo porque, siendo honesto, no espero que me crean. Era un viaje largo, como tantos otros. Llevaba una carga de vigas metálicas desde un almacén en Oaxaca hasta una construcción en Querétaro. La ruta era directa, pero un compañero me advirtió sobre un desvío, una carretera más corta que atravesaba un tramo montañoso. No estaba marcada en el mapa, pero según él, los locales la usaban para ahorrar tiempo. Estaba atrasado, así que decidí tomarla. Fue un error. La carretera comenzó siendo un camino asfaltado y solitario, flanqueado por árboles altos que parecían cerrarse sobre el cielo. Era un tramo angosto, y aunque la luna llena iluminaba parte del camino, la oscuridad se sentía más densa de lo normal. No vi ningún otro vehículo desde que tomé ese desvío, pero no me preocupé, no era la primera vez que manejaba por rutas poco transitadas. Conforme avanzaba, las curvas se hicieron más pronunciadas y la niebla apareció sin previo aviso. En cuestión de minutos, la visibilidad era casi nula. Reduje la velocidad, pero incluso así sentí que algo no estaba bien. Pasaron unos 15 minutos hasta que lo vi. Una silueta en el arcén, apenas visible entre la bruma. Era una persona, eso estaba claro, pero no podía distinguir si era un hombre o una mujer. Caminaba lento,
arrastrando los pies, con la cabeza inclinada hacia un lado. Toqué la bocina para avisarle que pasaría, pero no reaccionó. Cuando me acerqué más, noté que vestía algo que parecía ser un uniforme viejo, como de trabajador, y llevaba una gorra. Sus manos colgaban inertes a los costados. Decidí no detenerme. Algo en mi interior me gritaba que no debía hacerlo. Al avanzar unos metros, miré por el espejo retrovisor. La figura ya no estaba en el lugar donde la había visto. Por un segundo, me pregunté si realmente estaba allí o si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Continué por el camino, pero la niebla seguía volviéndose más espesa. Los árboles a los lados parecían alargarse, como si sus ramas quisieran atraparme. Y entonces, en una de las curvas más cerradas, lo vi de nuevo. Estaba parado en medio de la carretera, la misma figura, con la misma postura extraña. Frené en seco, los frenos rechinando en la quietud de la noche. Esta vez lo vi más claro, su rostro estaba oculto por la sombra de la gorra, pero su ropa parecía manchada de algo oscuro, quizá grasa o sangre. Encendí las luces altas para verlo mejor, pero cuando lo hice, ya no estaba allí. Solo el camino vacío frente a mí. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba tranquilizarme. Me dije que era una alucinación, producto del cansancio, pero algo en el ambiente me decía que había más. Avancé más despacio, atento a cualquier movimiento. Las curvas eran cada vez más cerradas, y el silencio era absoluto. Ni un brillo, ni el sonido del viento. Solo el motor de mi camión y mi respiración acelerada. De repente, sentí un golpe en la parte trasera del camión, como si algo hubiera caído sobre el remolque. Me detuve de inmediato y bajé con la linterna. Caminé alrededor del camión, revisando los ejes, las llantas y el remolque. Todo parecía en orden. Fue entonces cuando lo escuché, un crujido, como el sonido de algo pesado moviéndose dentro del remolque. Subí al camión tan rápido como pude y cerré la puerta con fuerza. Arranqué y aceleré, decidido a salir de esa carretera lo antes posible. Pero mientras avanzaba, el crujido seguía. Era como si algo estuviera arrastrándose dentro del remolque, golpeando las vigas metálicas con un ritmo irregular. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, pero todo estaba oscuro. Tomé una curva más, y al salir de ella, las luces delanteras iluminaron algo que hizo que mi sangre se helara. Había más figuras en el camino, todas inmóviles, de pie al borde de la carretera. Eran hombres, mujeres, incluso niños, todos vestidos con ropa vieja y sucia, con las cabezas inclinadas hacia un lado. Aceleré, sin importar que el camino estuviera lleno de curvas peligrosas. Sentía que las sombras se movían, que me seguían. Y entonces sucedió lo peor. En una curva especialmente cerrada, el motor comenzó a fallar. El camión tosió y se detuvo por completo, dejándome atrapado en la oscuridad. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. El silencio volvió, esta vez acompañado de un frío que calaba hasta los huesos. Las sombras comenzaron a aparecer en los espejos, acercándose lentamente. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Una de las figuras llegó hasta la puerta del conductor. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, sus ojos eran pozos negros, y su sonrisa, nunca podré olvidar esa sonrisa. Este camino no es para ti, dijo, con una voz que resonaba como un eco en mi cabeza. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba estacionado al lado de una carretera principal, con el motor funcionando perfectamente. El sol comenzaba a salir, y el tráfico matutino llenaba el ambiente con sonidos normales, casi reconfortantes. Nunca volví a tomar rutas desconocidas, y hasta el día de hoy me pregunto qué habría pasado si no hubiera salido de ese tramo a tiempo. Algunos caminos no llevan a un destino, llevan a algo mucho peor. Nunca he sido una persona supersticiosa. Las historias de aparecidos, curvas malditas y carreteras embrujadas siempre me parecieron cuentos para asustar a los nuevos. Pero lo que me pasó aquella noche, aquello cambió todo. Ahora, cada vez que subo al camión, miro 2 veces los mapas y me aseguro de evitar rutas desconocidas.
Esa noche llevaba una carga de maquinaria pesada desde el puerto de Veracruz hasta una mina en Zacatecas. Tenía el tiempo justo para llegar antes del amanecer, pero un accidente en la carretera principal me obligó a buscar un desvío. Consulté el GPS, que me marcó una ruta secundaria. La carretera parecía serpenteante, pero no demasiado complicada. Confié en la tecnología, como siempre. El primer tramo fue sencillo. El camino estaba desierto, y aunque los árboles a los lados parecían apretarse contra la carretera, no me preocupé. Todo estaba tranquilo. Sin embargo, conforme avanzaba, la sensación de soledad comenzó a hacerse pesada. Los kilómetros pasaban, pero no veía señales de vida, ni casas, ni autos, ni siquiera animales. Era como si estuviera conduciendo por un lugar olvidado. Entonces apareció la niebla. Se levantó tan rápido que parecía venir de la nada. Un segundo la carretera estaba despejada y al siguiente apenas podía ver unos metros frente al camión. Reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla, pero eso no hizo mucho. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. En el arcén, apenas visible entre la bruma, había una figura. Era un hombre, o al menos eso pensé al principio. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el camión. Tenía un sombrero viejo y ropa desgastada, como de campesino. Toqué la bocina, esperando que se moviera, pero no lo hizo. Frené bruscamente, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté calmarme. Pensé que era solo mi imaginación jugando trucos con la niebla y el cansancio. Seguí adelante, pero la carretera comenzó a volverse más sinuosa. Cada curva parecía más cerrada que la anterior, como si la carretera quisiera atraparme. Pasaron unos 10 minutos cuando el motor del camión comenzó a fallar. Era un sonido extraño, como si algo estuviera obstruyendo el flujo de combustible. Decidí detenerme para revisar, estacionando al borde del camino. Apagué el motor y bajé con mi linterna. Caminé alrededor del camión, revisando las llantas, los ejes y el remolque. Todo parecía en orden. Pero justo cuando me agaché para inspeccionar debajo del camión, escuché un sonido que me heló la sangre: pasos. Eran suaves, como si alguien estuviera descalzo, y venían del lado opuesto del camión. Me levanté de golpe, girando la linterna hacia la dirección del sonido, pero no había nadie. Respiré hondo y decidí que lo mejor era seguir adelante. Subí al camión, encendí el motor y continué, pero esa sensación de ser observado no desapareció. Conforme avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Las curvas se repetían. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, pero pronto me di cuenta de que estaba pasando por los mismos lugares una y otra vez. El mismo árbol caído, el mismo poste torcido, incluso las mismas marcas en el asfalto. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El hombre con el sombrero, parado en medio de la carretera, inmóvil. Esta vez no toqué la bocina. Frené lentamente, pero no lo suficiente como para detenerme por completo. Pasé a su lado, y mientras lo hacía, sentí que sus ojos me seguían. Miré por el retrovisor y casi pierdo el control del camión. Estaba de pie en la parte trasera del remolque, mirando directamente hacia mí. Aceleré con todas mis fuerzas, sin importarme las curvas ni la niebla. Pero no importaba cuánto avanzara, el paisaje no cambiaba. Era como si estuviera en el mismo tramo interminable de carretera. De repente, el camión comenzó a sacudirse violentamente, como si algo estuviera trepando por el remolque. Los espejos laterales no mostraban nada, pero el ruido era inconfundible. Entonces lo escuché, una risa. No era una risa normal. Era baja, áspera, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para producir ese sonido. Mi mente estaba al borde del colapso. Cada fibra de mi ser me decía que abandonara el camión, que corriera. Pero, ¿a dónde iba a ir? La carretera parecía infinita, y la niebla me envolvía como un manto opresivo. Fue en ese momento que vi las luces. Frente a mí, apenas visibles a través de la niebla, había dos faros. Parecían de otro camión, pero no se movían.
Al acercarme, me di cuenta de que no era un vehículo en movimiento. Era un camión abandonado, volcado en medio de la carretera. Las luces delanteras aún parpadeaban débilmente, como si hubiera ocurrido recientemente. Me detuve a unos metros, con el corazón en la garganta. El camión estaba cubierto de óxido, y la cabina estaba destrozada. Había marcas de arañazos en la carrocería, como si algo lo hubiera atacado. Entonces lo vi, pintado con spray rojo en el costado del remolque: no te detengas. Esa fue la señal que necesitaba. Aceleré, rodeando el camión volcado, y continué avanzando sin mirar atrás. El ruido en el remolque se hizo más fuerte, pero no me detuve. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la niebla comenzó a despejarse. Las curvas desaparecieron y el paisaje cambió. Había llegado a una carretera principal, con señales de tránsito y luces en la distancia. No me detuve hasta llegar a un área de descanso. Cuando bajé del camión, me di cuenta de que algo estaba mal. La carga estaba intacta, pero había marcas en el remolque, profundas y paralelas, como si algo con garras hubiera intentado abrirlo. Desde esa noche, nunca tomo rutas desconocidas. Algunos caminos no llevan a ningún lugar en el mapa, y algunos pasajeros nunca deberían subir al remolque. Llevo más de 20 años conduciendo camiones, pero hay una noche que todavía me quita el sueño. Esa noche aprendí que hay lugares en el mundo que no pertenecen a nosotros, rutas que no deberían recorrerse y destinos que no se pueden comprender. Todo comenzó con un encargo sencillo: transportar una carga de madera desde Durango hasta Monterrey. Tenía un horario ajustado y no podía darme el lujo de detenerme mucho tiempo. La ruta estaba clara, pero un problema mecánico me retrasó varias horas. Cuando finalmente estuve listo para partir, ya era de noche, y la carretera parecía un túnel infinito de oscuridad. El GPS me sugirió un desvío que recortaría varias horas de camino. Era una carretera secundaria, pero no me pareció nada fuera de lo normal. Según el mapa, me conectaría directamente con la autopista principal. Decidí arriesgarme. La entrada a la carretera era estrecha, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. Apenas avancé unos kilómetros, las señales de tránsito desaparecieron. No había marcas en el pavimento, y las curvas comenzaron a hacerse cada vez más pronunciadas. La primera señal de que algo no iba bien llegó cuando vi un auto estacionado al borde del camino. Era un sedán viejo, oxidado, con las puertas abiertas. Parecía haber estado allí por años. Frené un poco, mirando alrededor, pero no vi a nadie. Me dije que probablemente alguien lo había abandonado, aunque una sensación incómoda comenzó a crecer en mi pecho. Continué, pero pronto noté que las cosas empezaban a cambiar. La carretera, que al principio era recta, se convirtió en un laberinto de curvas imposibles. La niebla apareció de repente, cubriendo todo como una sábana espesa. El GPS dejó de funcionar, mostrando únicamente un punto fijo en la pantalla. Fue entonces cuando vi las luces. Al principio pensé que era otro vehículo que venía en dirección opuesta. Reduje la velocidad, esperando que pasara, pero las luces permanecieron estáticas, como si estuvieran flotando en medio del camino. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no eran faros. Eran pequeñas llamas, flotando en el aire, rodeadas de una neblina densa y extraña. Mi corazón se aceleró. Pasé por las luces, intentando no mirar demasiado, pero algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Unos kilómetros más adelante, algo golpeó el techo del camión. Fue un sonido fuerte, como si una rama gruesa hubiera caído sobre la cabina. Frené de golpe, con los nervios de punta, y bajé con la linterna para revisar. No había ramas, ni piedras, ni nada que explicara el ruido. Volví a la cabina y cerré la puerta con fuerza. El camión arrancó, pero sentí que no estaba solo. Había algo en el aire, algo pesado y opresivo. De repente, vi una curva cerrada que no aparecía en el mapa. Al girar, encontré un autobús volteado en medio de la carretera. Las ventanas estaban rotas, y había ropa tirada por todas partes.
Parecía un accidente reciente, pero no había señales de personas, ni heridos, ni siquiera cuerpos. Pasé junto al autobús lentamente, pero cuando lo dejé atrás, vi algo en el espejo retrovisor. Había sombras moviéndose alrededor del vehículo, figuras humanoides que parecían emerger de la niebla. No me atreví a detenerme. Aceleré, ignorando las curvas y el peligro de derrapar. Pero la carretera no terminaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle, pasando por los mismos árboles, las mismas curvas, una y otra vez. La niebla se hacía más espesa, y el ambiente dentro de la cabina era cada vez más frío. Entonces, escuché un susurro. Era una voz baja, incomprensible, que parecía provenir del asiento del copiloto. Giré la cabeza lentamente, y allí estaba, una figura, sentada, envuelta en sombras. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde deberían estar sus ojos. Intenté no mirar directamente, pero era imposible ignorarla. La figura levantó una mano, señalando hacia adelante, como si me estuviera indicando que siguiera. Quería detenerme, salir del camión, correr. Pero algo me decía que si lo hacía, no saldría vivo de allí. Conduje durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente vi luces a lo lejos. Era una estación de servicio, iluminada por varios postes de luz. Aceleré, dejando atrás la niebla y la carretera interminable. Cuando llegué, estacioné el camión y me desplomé en el volante, respirando con dificultad. Un empleado salió del edificio y se acercó, preguntándome si estaba bien. Le conté lo que había pasado, y su rostro se puso pálido. Me dijo que esa carretera no existía, que la ruta que mencioné había sido cerrada hace años tras un derrumbe masivo. Desde entonces, evito los atajos y me apego a las rutas principales. Algunos caminos no están hechos para ser recorridos, y algunas cosas que encontramos en ellos no deberían ser vistas. No importa cuánto tiempo pase, cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Llevo años manejando por todo el país, enfrentándome a lluvias torrenciales, caminos traicioneros y noches interminables, pero nada me había preparado para lo que viví en la llamada curva del olvido. Todo comenzó con una carga de emergencia. Me pidieron transportar un lote de medicinas desde Guadalajara hasta un hospital en Chiapas. No había tiempo que perder, y aunque sabía que me tocaría conducir durante la madrugada, acepté el trabajo. Salí al atardecer. Al principio, el camino fue tranquilo, pero cuando el sol desapareció detrás de las montañas, la carretera comenzó a transformarse. El tráfico era escaso, y los únicos compañeros que tenía eran las luces de mi camión y el rugido del motor. Cuando llegué a la sierra, la niebla comenzó a bajar, espesa y densa como una cortina blanca. Sabía que ese tramo de carretera era famoso por sus curvas cerradas, pero no tenía idea de que estaba a punto de entrar en un territorio del que pocos regresaban. A medida que avanzaba, las señales de tránsito comenzaron a desaparecer. Las curvas se volvían cada vez más pronunciadas, obligándome a reducir la velocidad. Fue entonces cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. En una de las curvas, el asfalto estaba cubierto de marcas de frenadas. Eran profundas, como si un vehículo hubiera derrapado violentamente. Pasé lentamente, y al hacerlo, noté algo más: había flores marchitas al borde del camino, acompañadas de veladoras apagadas. Era un altar improvisado, de los que suelen colocar en lugares donde han ocurrido accidentes. No le di demasiada importancia y seguí adelante. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, algo llamó mi atención. A un lado de la carretera, vi a una mujer parada, envuelta en un chal oscuro. Estaba inmóvil, con la mirada fija en la curva. Reduje la velocidad, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Bajé la ventanilla y le grité, pero no respondió. Cuando pasé junto a ella, miré por el retrovisor, y ya no estaba. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un juego de luces y sombras causado por la niebla. Pero algo en mi interior me decía que eso no era normal. Poco después, las cosas se pusieron aún más extrañas. Las curvas comenzaron a repetirse.
Pasé por otro altar con flores y veladoras idénticas al primero. Era como si estuviera atrapado en un circuito infinito, recorriendo el mismo tramo de carretera una y otra vez. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Los faros parpadearon, y el rugido constante del motor se convirtió en un jadeo intermitente. Detuve el camión al borde del camino, con el corazón acelerado. Bajé para revisar el motor, pero antes de abrir el capó, escuché algo. Era un susurro, suave y lejano, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. La voz era ininteligible, pero había algo en su tono que me llenó de terror. Volví al camión rápidamente, cerré las puertas y traté de encender el motor. Después de varios intentos, el camión arrancó y aceleré con todas mis fuerzas. No me importaban las curvas ni el peligro de caer por un barranco, solo quería salir de allí. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. En medio de la carretera, justo antes de una curva cerrada, había un grupo de personas paradas, todas vestidas de negro. Eran figuras borrosas en la niebla, inmóviles como estatuas. Frené de golpe, pero cuando el camión se detuvo, las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia mí. No caminaban, parecían deslizarse, como si no tocaran el suelo. Intenté retroceder, pero el camión no respondía. Las luces comenzaron a parpadear y las figuras seguían acercándose. Fue entonces cuando la vi, una mujer de cabello largo y oscuro, con el rostro oculto detrás de una maraña de cabellos. Estaba en el centro del grupo, señalándome con un dedo. Sentí un frío indescriptible, como si el aire a mi alrededor hubiera sido arrancado. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de reaccionar. De repente, el sonido de un claxon rompió el silencio. Giré la cabeza y vi las luces de otro camión acercándose a toda velocidad. Cuando volví la vista al frente, las figuras habían desaparecido. El otro conductor se detuvo a mi lado, bajó de su camión y corrió hacia mí. Me preguntó si estaba bien, pero apenas podía responder. Entre tartamudeos, le conté lo que había visto. Su rostro se puso pálido. Esa curva, dijo, señalando hacia adelante. Hace años, un autobús lleno de pasajeros cayó al barranco. Murieron todos. Desde entonces, los que pasan por aquí cuentan cosas como las tuyas. No supe qué responder. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Cuando finalmente llegué a la autopista principal, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Pero el miedo no desapareció. Esa noche, cuando revisé el camión en una estación de servicio, encontré algo que me dejó helado, huellas de manos, pequeñas y delgadas, marcadas en el polvo de la carrocería. Desde entonces, he evitado esa carretera. Pero a veces, cuando manejo de noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a ver esas figuras deslizándose en la niebla.